y destacamos nuestros viajes misioneros que van a pasar en el verano. Love Naples es nuestro día de servicio anual para que la iglesia sirva en la comunidad. Estaremos en una variedad de formas sirviendo en muchos lugares, con equipos que trabajan para servir con organizaciones locales, limpiezas comunitarias. También estaremos uniéndonos a los servicios de emergencias, amándolos a ellos, compartiendo con ellos, haciendo fiestas en los barrios y muchas cosas más. Entonces, después del servicio, ven al pasillo principal para registrarte y tener más información. Porque Dios nos amó primero, tenemos la obligación de amar a la comunidad de manera igual. Ahora, en las naciones tenemos 6 viajes misioneros en el verano que queremos destacar. Viajes a Orlando, Arizona, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana. Cada viaje tiene su propia visión, pero queremos que tú vengas a compartir con el mismo enfoque, el cual es compartir el amor de Jesús a todo el mundo. Entonces, únete, ven al pasillo. Ahí estaremos hablando de todas las diferentes oportunidades. Tendremos líderes que te pueden ayudar a explicarlo y así te puedes registrar para que como iglesia y juntos estamos en Naples y llevámoslo a las naciones, el evangelio para la gloria de Dios. Buenos días, mis hermanos, bienvenidos a First Naples en español. Si me acompañan a ponerse de pie, vamos a comenzar este día de adoración y alabanza con el gozo, con aquel gozo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Vamos a cantar todos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice su palabra. Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes en esta mañana y vamos a cantar juntos. Grande gozo hay en nuestra alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. En su paz ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonrisa de paz. Grande gozo siento en mí. Hay un cambio en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre estoy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la solemne paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonrisa de paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la solemne paz. Grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros. Qué gozo hay
poder alabarlo a Dios aquí abiertamente en la casa de Dios. Gracias por estar con nosotros hoy. Siempre queremos dar bienvenido a los que están visitando con nosotros. Primera y segunda vez. Entonces, si podría levantar la mano, solo para que podamos reconocerlos. Gracias por estar con nosotros. Hay otros que están visitando hoy. Bueno, un anuncio nada más, que ya vimos lo que Edison nos dijo de 2 oportunidades de poner en práctica nuestra fe, de ir y hacer discípulos, empezando con Naples. Entonces el 25 de marzo es el día anual de Love Naples. Es el día en el cual salimos en grupos. La meta de Pastor Allen este año es que 1,000 personas en aquel día estaremos divididos entre la comunidad de Naples, Fort Myers, Estero, Bonita, Immokalee, ministrando en el nombre de Cristo. Hay varias actividades y maneras de servir. Entonces, en esta tarjeta que recibiste hay un código QR y también un sitio web que puede entrar y registrarse para Love Naples. Ese es algo que siempre en el pasado hicimos como familia. Entonces, actividades que pueden niños desde pequeño hasta grande servir juntos, trayendo la esperanza de Cristo a la comunidad. Y por los que también quieren profundizar un poquito más y ir con nosotros a las naciones, hay 6 oportunidades este verano servir entre los Estados Unidos, en Syracuse, Nueva York, en Arizona y también Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua. Entonces, igual, en el mismo lugar puede encontrar un formulario que dice Volunteer Application. Tiene que llenar un formulario con tus datos, indicando tu interés, y va a entregar este formulario a los líderes del equipo para que puedan ponerse en contacto con ustedes, explicar y ayudarlos en inscribir para el viaje. Pero en verano es tiempo de servir a Dios, no es vacaciones, tal vez para niños. Pero qué mejor tiempo de servir al Señor en el tiempo de vacación, debido a que Cristo entregó todo para nosotros. Podemos nosotros entregar un poquito de nuestro tiempo de alcanzarlos sin Cristo. Entonces vamos ahora a aprovechar 2-3 minutos, saludar a tu vecino dándole la mano de bienvenida. Adel. Bien, sí. Buenos hermanos, los vamos a invitar ahora que vayan encontrando su asiento. Vamos a ir preparando nuestros corazones para este momento de oración y lectura de la palabra, para luego continuar en adoración a nuestro Señor.
Bien, hermanos, en este momento los invitamos a ponernos de pie para así que nuestro hermano Juan Andrés nos dirija en oración. Amén, gloria a Dios. Yo les continúo bendiciendo, hermanos, en esta mañana. El Señor les continúa bendiciendo. Amén. Qué privilegio es hablar con Dios. Si nosotros quisiéramos aquí en la Florida hablar con nuestro gobernador Ron DeSantis, a menos que usted no fuera muy cercano a él, no pudiera levantar el teléfono y llamar a Ron DeSantis, por mucho que lo querramos. ¿Cuántos dicen amén? Si quisiéramos hablar con nuestros representantes o nuestros senadores, Marco Rubio, Rick Scott o Díaz Balart, en el caso de mi área, no tuviera tampoco una oportunidad. Quizás usted se encontraría con algún secretario o alguien que le tomaría la llamada. Sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores no nos ha puesto intermediarios. Nosotros no le clamamos a María y tenemos que hablar con algún santo para que le comunique a Dios. Qué privilegio tan grande de entrar en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. So, consciente de este gran privilegio, yo te invito a que cierres tus ojos y entremos con una actitud correcta ante el trono de la gracia a pedir por ese oportuno socorro. Señor, te damos gracias por este privilegio tan grande que tenemos de entrar a tu presencia. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, honor y honra. No es en nuestro nombre, Señor, que venimos a presentarnos delante de ti. Es en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo que entramos delante de tu presencia, Señor. Venimos, Señor, en humildad, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras faltas, reconocemos nuestros errores, Señor. No te podemos engañar, no podemos ocultarnos de ti. Tú nos conoces, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Tú conoces todo nuestro entrar, nuestro salir. No hay un lugar que no podamos esconder de ti, Señor. Por eso te pedimos en esta hora que nos limpie, Señor. Limpia todos nuestros pecados, limpia todas nuestras faltas, Señor. Limpia nuestras iniquidades, perdónanos, Señor, purifícanos, porque queremos ser santos como tú. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo en nada ser igual a ti, sino que se humilló hasta lo sumo, Señor, hasta la muerte de cruz. Ayúdanos a humillarnos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora también por cada carga que haya en nuestras vidas, Señor. Aquellos hermanos que están cargados con problemas familiares, aquellos hermanos que están cargados con enfermedades, con problemas en el trabajo, con diferentes situaciones, Señor. Depositamos nuestras cargas, Señor, delante de ti, que lo puedes todos. Y confiamos, Señor, que tú eres nuestro oportuno socorro, Señor. Rogamos liberación para nuestra iglesia First Naples, liberación, Señor, para cada uno de los hermanos que estamos aquí, y sanidad, Señor, para que todos aquellos que con fe nos acercamos a ti, recibamos tu gracia, Señor, y tu socorro. Es en el nombre de Jesucristo que clamamos a ti, Padre, y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano. Ahora vamos a invitar a nuestra hermana Yaima a leer la palabra. Les invitamos que permanezcan de pie. La palabra se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 41. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían lo que decían, y tenían miedo de preguntarle. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaban: ¿qué? ¿Discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 2 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo pusieron en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Juan le dijo: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Amén. Gracias, hermana.
Les invitamos, hermanos, a permanecer de pie y seguir adorando a nuestro Señor. Amén. Mi vergüenza de ser culto, yo buscaba un salvador, mas su perdón a mí me liberó. Muerto estaba en mí. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gloria a Dios, nuestro Señor nos rescató. Glorioso día porque su sangre nos rescató. Le alabamos porque tenemos un regalo que es el mayor regalo y es la salvación. Te alabaré, mi buen Jesús, por la salvación que me has dado. Él es nuestra única razón de adoración. Cantamos todos, eres tú, mi única razón. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús.
dice esta siguiente alabanza, que por más que nosotros estemos luchando día a día por llegar más alto en este mundo, ganar mejor sueldo, mejores títulos, mejores grados, mejor lugar para vivir, y por más que tú llegues a estar encima de lo que estabas antes, en un lugar diferente, con más comodidades, ¿tú sabes cuál es el lugar más alto al que tú puedes llegar? A los pies de tu Señor. Y le decimos al Señor: a tus pies mi corazón arde, te entrego a tus pies lo que soy hoy, porque tú eres el lugar de mi seguridad, en donde nadie me puede señalar. Y esta es la alabanza que debe salir de nuestros corazones para Él. Entrega todo, déjale todo, porque no hay nada mejor que estar a sus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies
Cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, no hay lugar más alto en realidad que estar a tus pies. Y te rogamos, Señor, que nos escuches cuando te decimos, y allí permaneceré postrado a tus pies. Qué hermoso lugar, Señor, en el que la paz va a reinar, la tristeza no llegará. Aquel hermoso día en que podemos estar junto a ti, Señor, verte cara a cara, Señor. Algún día sucederá, como ha sucedido con nuestros familiares que te conocieron y partieron a tu lado, Señor. Quita el temor, Padre. Sí, hay enfermedad, sí, hay problemas, sí, Señor, hay dudas, claro que sí, pero tú eres la solución, Padre. Permítenos, Señor, ser como perfume a tus pies. Que nuestro corazón sea limpio y agradable para ti, para tu voluntad, para salir de estos viajes misioneros que continúan y salir a las calles y demostrar el amor por Naples, porque tú nos envías a amar a nuestro prójimo. Señor, pero ¿cómo vamos a amar al prójimo si no amamos al que tenemos ahora mismo a la derecha o a la izquierda, Señor? Permítenos comenzar por aquí, en casa, para poder reflejar ese amor, unidos de la mano, entrelazados de corazón, y poder decir realmente, Señor, no hay nadie más grande que tú. Te amamos, Señor, y te glorificamos y te entregamos el servicio completo de hoy, esta adoración tan especial para ti. Y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos juntos te decimos, amén. Podemos tomar asiento. Bien, buenos días a todos. El Señor les bendiga esta mañana. Es realmente un placer para mí estar aquí con ustedes, alabar juntos, y le doy gracias al pastor por esta oportunidad de nuevo compartir con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a continuar la serie que hemos venido estudiando. Es una serie basada en el libro de Marcos. Hoy estaremos en Marcos capítulo 9, los versículos que leyó nuestra hermana anteriormente, del 30 al 41. Y vamos a estar hablando sobre un tema, la verdadera grandeza. Y hablando de grandeza, ¿alguna vez soñaste con ser grande? Cuando eras pequeño, ¿qué era lo que soñabas ser? ¿Doctor, tal vez? ¿Enfermera? ¿Maquinista? ¿Abogado? ¿Deportista? ¿Actor? ¿Cantante? ¿Cierto? Todos hemos tenido sueños cuando éramos pequeños. Yo, cuando era un niño, soñaba con convertirme en uno de los mejores jugadores de las grandes ligas. No sé cuántos se hayan criado aquí jugando béisbol, pero si vienen de algún país del Caribe, alguna isla del Caribe, Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, la mayoría de nosotros se crió jugando béisbol. Así que ese era mi sueño, y recuerdo que desde pequeño mi papá y mi abuelo me inculcaron ese cariño, ese amor y pasión por el béisbol. Así que cuando tenía como 5 o 6 años, comencé a jugar a la pelota y me inscribieron en un equipo de béisbol. Y me gustaba tanto que no solo jugaba en el campo, sino también fuera del campo. Recuerdo que pasábamos tardes, noches enteras jugando al béisbol con un palito de escoba, así delgadito, y una tapita de botella, que en mi país, en Venezuela, la llamamos chapa. Una tapita de botella de metal, y eso lanzábamos y con ese palito bateábamos. Y era sorprendente porque luego cuando estabas en el campo la gente te preguntaba, ¿pero cómo puedes batear tú esa pelota? ¿Cómo no vas a poder batearla?
si tienes un bate que es mucho más grueso y la pelota es mucho más grueso que una tapita de botella. Y así fue esos años de mi vida, y con el pasar de los años me convertí en un buen pelotero. Jugaba bien a la pelota. Tal vez me faltaba un poquito de tamaño y de músculos, pero ese no es el punto. El punto es que en la posición que jugaba, en el campo corto, no hacía falta ser tan alto, tan musculoso, sino la destreza. Entonces, recuerdo que un día, después de un juego, el entrenador se le acercó a mi padre y le dijo que si yo seguía jugando de la manera que venía haciéndolo, tal vez tenía una oportunidad de llegar a las grandes ligas. Ahora, yo no sé si este entrenador lo hizo por ser cordial o si realmente veía potencial en mí, pero yo recuerdo que yo me lo creí. Y yo estaba súper contento de escuchar eso, porque ese es el sueño de todo pelotero. Las grandes ligas es, en la pelota, sinónimo de grandeza. Y yo había crecido viendo jugar a los mejores, y realmente quería ser uno de ellos. Pero para ser sincero, era más ambicioso que eso. No solo quería ser más que ellos, quería ser mucho mejor. Yo quería ser, en ese entonces recuerdo, mi sueño era convertirme en el GOAT, the greatest of all times, el mejor de todos. ¿Han escuchado ese acrónimo? Se usa mucho hoy en día. Y ese acrónimo se le atribuye generalmente a deportistas, a músicos o incluso a figuras públicas. El primero que utilizó este término fue Muhammad Ali, y lo utilizó para referirse a sí mismo, el mejor de todos. Y luego, bueno, le siguieron otros deportistas como Michael Jordan, Tiger Woods. El punto es que ese término es para quien se cree que es el mejor en lo que hace. Y bueno, hoy el mundo del deporte llama GOAT a muchos deportistas, como por ejemplo LeBron James en el básquetbol. Muchos dicen él es el mejor de todos los tiempos. Otros, Rafael Nadal en el tenis, Serena Williams. En el mundo del soccer, ¿quiénes? Messi, Cristiano Ronaldo. Esos son los que el deporte llama the GOAT. Y la realidad es que vivimos en un mundo en que la gente persigue constantemente la grandeza, ¿cierto? Todos queremos ser grandes. El problema es que el concepto que el mundo tiene sobre la grandeza realmente no es tan grandioso. De hecho, la grandeza en el mundo es temporal, porque siempre hay alguien que llega y te reemplaza. Eres el bueno hasta que luego se levante el próximo que es mejor que tú. Y en verdad, a menudo, aquellos que nosotros llamamos grandes, fuera del campo de juego o fuera de su área, realmente en su vida personal no son tan grandes. No llevan vida adecuada, no tienen buen carácter. Sin embargo, nosotros como mundo seguimos persiguiendo la grandeza. A medida que avanzamos aquí en Marcos, vamos a estarnos centrándonos en la razón por la que Jesús vino y en lo que significa seguirlo a Él. Y en este pasaje que vamos a estudiar, Jesús está enseñando e invirtiendo tiempo en los apóstoles porque los quiere preparar para lo que viene por delante. Y esta sección en específica se centra en la grandeza y en cómo ser grande en el reino de Dios. Así que veremos acá en este pasaje el significado y la medida de la grandeza. Y vamos a empezar con ese primer punto. ¿Cuál es el significado de la grandeza? ¿Cuál es la verdadera grandeza? Si ven el versículo 30 nos dice, saliendo de allí iban pasando por Galilea. Resulta que ellos se van dirigiendo hacia el sur por Galilea y hacen una parada allí en Capernaum, en la casa de Pedro, de camino a Jerusalén. Y nos dice la palabra que Jesús no quería que nadie lo supiera. Es decir, Jesús no quería una gran multitud alrededor, no quería un desfile. Él lo que quería era tiempo a solas con sus discípulos. Y nos dice Marcos en el versículo 31 y 32 el por qué. Porque resulta que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Entonces Jesús intencionalmente aprovechó este momento para enseñarles algo que era muy importante. Y si se fijan, esta es la segunda vez que Jesús les dice que va a sufrir, que va a morir y que va a resucitar de entre los muertos. Es decir, esta sería la última vez que Jesús estaría en Capernaum,
en casa de Pedro y en Galilea hasta su resurrección. Pero también nos dice la palabra que ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo y tenían miedo de preguntar. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Alguna vez han tenido miedo de hacerle una pregunta a alguien porque temen cuál será la respuesta? Eso es lo que le estaba pasando a los discípulos en ese momento. Porque Jesús estaba en línea con lo que habían enseñado los profetas. Los profetas habían enseñado que el Mesías iba a sufrir, iba a morir, iba a resucitar. Pero esa no era la opinión popular del día. Entonces Jesús les está enseñando a los discípulos, recordándoles que Él va a sufrir. Les está enseñando sobre el sufrimiento, la abnegación. Pero los discípulos no se imaginaban a un Mesías sufriente, un Mesías moribundo, un Mesías resucitado. Ese no era el Mesías por el cual ellos habían dejado todo. Así que en los versículos 33 y 34 vemos que ya cuando llegan a la casa, cuando están allí, Jesús les hace una pregunta. Les dice, ¿qué es eso que discutían ustedes por el camino? Ahora, cuando ellos iban en camino a la casa de Pedro, tuvieron una gran discusión. Una gran discusión tuvieron. Y Jesús ya lo sabía, pero Él quería que ellos se lo dijeran, ¿no? ¿Qué era eso que estaban hablando ustedes? No, imagínate decirle a tu maestro, no, estamos hablando quién va a ser más grande que tú. ¿Ah? Entonces, Jesús, ¿verdad? Ellos se quedan callados, no querían responderle a Jesús. Y la verdad es que ellos fueron pillados porque venían discutiendo sobre eso, quién era el más grande. Y Jesús viene y prácticamente le acababa de hablar a ellos sobre su propio sufrimiento, lo que iba a pasar. Y lo único que estos discípulos podían pensar y podían discutir era sobre quién de ellos iba a ser el más grande. Qué insensible, qué egocéntrico. Y lo que sucede es que ellos pensaban en su mente que Jesús era esta especie de Mesías militar, que ellos se iban a juntar y iban a ir a Jerusalén, y iban a tomar la ciudad por la fuerza, iban a echar a Roma fuera, iban a establecer allí su reino, y que ellos iban a gobernar con Cristo allí. Pero eso no es lo que iba a suceder. Así que Jesús, con mucha paciencia, y me llama la atención la paciencia de Jesús aquí, Él viene y se sienta. Ahora, cuando Jesús se sienta, está tomando la posición de rabino, de maestro. En aquel entonces los rabinos se sentaban para enseñar. Entonces Él se sienta. Y si se dan cuenta, Él no reprende el deseo de grandeza de estos discípulos, sino más bien reorienta y redefine lo que es la grandeza. Y eso es lo que vamos a ver. La visión de grandeza de los discípulos no era la misma de Jesús. Todos nacemos con un deseo innato, eso nos lo da Dios, es un deseo de grandeza. Tenemos ese deseo innato de ser importantes, de marcar la diferencia en este mundo. Desde la infancia, muchos de nosotros soñamos con nuestro futuro y queríamos ser grandes y queríamos hacer algo que iba a cambiar el mundo. Así que la grandeza es ese impulso y esa ambición de hacer grandes cosas y de ser grande. Pero esto se echa a perder cuando deseamos que los demás piensen que somos grandes. Porque entonces empezamos a perseguir la fama y queremos ser considerados grandes. Pasamos de recibir grandeza de Dios a querer recibir grandeza de otras personas. Queremos prácticamente que nos canten alabanza y que nos sigan a nosotros. Santiago advierte contra esto, lo que estaba sucediendo aquí con los discípulos y a nosotros. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ahora, cuando dice allí celos, está hablando más bien de envidia. Cuando hay envidia, cuando hay ambición personal. Entonces, estas dos, la envidia y la ambición egoísta, son a menudo la raíz de todo conflicto, toda ira, el odio y todo mal en nuestras vidas.
Y deberíamos preguntarnos, ¿qué es la envidia? Una definición sencilla. La envidia es querer la historia de otra persona. Es querer la historia de alguien más. Es querer la vida de alguien más. Es un círculo vicioso porque siempre va a haber alguien por delante de ti que es mejor que tú. Entonces la envidia te va a mantener comparándote con otras personas que están por delante de ti, o te va a hacer también vivir a sombra de esa persona, siempre queriendo ser como él. La ambición egoísta, por otro lado, y nótese la palabra egoísta, esa ambición egoísta es el deseo de ponerse a uno mismo, o las necesidades de uno, o los deseos de uno, por delante de todo lo demás. Es querer siempre el mérito, el reconocimiento cuando las cosas van saliendo bien, pero es no querer la culpa, jamás tomar la culpa cuando las cosas no van tan bien, cuando van mal. La ambición en sí misma no es mala. En realidad la ambición es un deseo de ir hacia alguna parte y llevar al resto de la gente contigo. El problema es cuando esta ambición es egoísta, cuando se centra únicamente en nosotros. Entonces Jesús dijo, si quieres ser grande, esta es la manera de serlo. Sé el último, sé el menor, sé un siervo. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Esa es la respuesta de Jesús. Y la palabra en griego que usa Jesús es diáconos. ¿Les suena esta palabra? ¿Sí? En la iglesia tenemos diáconos, ¿cierto? Y el significado de esta palabra es literalmente servidor de mesa, camarero. Eso es lo que nos está llamando Jesús a hacer. Lo que hicieron los apóstoles durante Hechos, ¿sí? Cuando buscaron diáconos que atendieran a la gente. Entonces nos damos cuenta que el reino de los cielos es un reino al revés, como lo hemos venido diciendo, ¿cierto? Porque resulta que arriba es abajo y abajo es arriba. Entonces, si quieres ser un gran líder, sé un gran servidor. Porque la grandeza no se define por lo que tú logras, sino por a quién estás sirviendo. ¿Y qué es un siervo? Deberíamos preguntarlos entonces. ¿Qué es un siervo? Bueno, quizás muchos hemos visto películas, ¿verdad?, donde hay un mayordomo, ¿sí? Yo siempre me acuerdo del mayordomo de Batman, Alfred. Wow, ¿quién no quisiera un mayordomo así? Hombre leal, hombre paciente, ¿cierto? Siempre allí para aconsejarlo. Entonces, un siervo existe para hacer que la vida de los demás sea mejor que la suya propia. Para eso existe. Un siervo trabaja duro para hacer cosas que ayuden a los demás. Un siervo es fiel durante años y hace su trabajo contento, como lo hacía Alfred. Aunque a veces se molestaba con Bruce porque era un poco cabezadura, pero la mayoría del tiempo era contento, de corazón. Y a un siervo, esta parte importante, no le importa lo que los demás piensen de él. Y no tiene ese deseo de querer ser más de lo que es. Simplemente está contento haciendo lo que hace, sirviendo. Esta enseñanza que está dando Jesús iba totalmente en contra de la cultura de aquellos tiempos. Y sigue yendo en contra de nuestra cultura. Porque eso no es lo que te enseña el mundo, poner a los otros primero. El mundo te enseña, sálvate tú primero. Fíjense lo que decía Platón, el filósofo griego. Platón, dentro de toda su filosofía, fíjense, ¿cómo puede un hombre ser feliz cuando tiene que servir a alguien? ¡Wow! Ese es el pensamiento de nuestro mundo. ¿Cómo podemos ser felices si tengo que estar preocupándome por los demás? Si tengo que someterme a alguien. Yo quiero libertad. Pero fíjense lo que dice Jesús. Jesús dice, la felicidad se encuentra sirviendo a los demás y no a uno mismo.
Este tipo de servicio no es basado en la obligación, no es basado en el miedo, sino es basado en la alegría, en el gozo. Es realmente la verdadera humildad que pone a los demás en primer lugar. Entonces vamos a ver cuál es la medida de la grandeza, ¿sí? ¿Cuál es realmente la prueba de la grandeza? En los siguientes versículos, el 36 y el 37, vemos que Jesús usa a un niño como ilustración. Y esto es interesante, porque en los días de Jesús no era como ahora. En los días de Jesús no había sentimentalismo ligado a los niños. En realidad, tampoco se permitía en aquellos tiempos, como pasa ahora, que gobernaran la casa. No había Disney, tampoco había Chuck E. Cheese, nada de eso. Y la mayoría de los niños en realidad morían jóvenes. Esa es la realidad de aquel entonces. Lamentablemente morían jóvenes. Y mucha gente los consideraba como una carga y como otra boca que alimentar. Entonces muchos de los niños eran vendidos como esclavos o incluso abandonados. Los judíos en tiempo de Jesús eran los únicos que valoraban a los niños. Porque de hecho no sería sino hasta que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma que el aborto pasaría a ser ilegal. Entonces eran los judíos los únicos que tenían aprecio por los niños. Así que Jesús toma a un niño y nos dice la palabra, lo abraza. Y lo que Él está diciendo con esto es, si quieres ser grande, acoge y abraza a los más pequeños, a los insignificantes, a los que no pueden hacer nada para ayudarte a ti, de los que no puedes sacar ningún provecho. Y el Nuevo Testamento habla mucho de esto. Habla de amar a los más pequeños. Y nos dice a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los enfermos. Grandeza es cuando sirves a personas que el mundo dice que no importan. Porque el mundo te dice eso, preocúpate por ti. Ellos no importan. Pero la grandeza sirve a aquellos que el mundo rechaza. Y lo hacemos porque no asignamos un valor a las personas basado en su utilidad, en lo que podamos obtener de ellos, sino que los servimos porque no pueden repagarnos. Esa es la realidad. No pueden hacer nada por nosotros, pero aún así los servimos. Esa es la grandeza. Pero ¿qué nos enseña la cultura hoy en día? Esto es lo que te enseña la cultura. Te dice, la cultura gira en torno a conexiones. En la reciprocidad. Si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. Y antes de hacer algo, mucha gente quiere saber qué va a obtener a cambio. Ok, yo hago eso, pero ¿y qué hay para mí? ¿Cierto? Así opera la cultura. La gente hace estas reuniones que llaman reuniones de conexión, ¿sí? En el ambiente laboral pasa mucho. Y tú ves a gente allí supuestamente conectándose. Pero realmente lo que está buscando cada uno de ellos es saber qué hace el otro y ver cómo puede utilizar al otro. Cómo puede esa persona ayudarlo a él. Entonces, como queremos superarnos, es nuestro deseo, ¿verdad, innato? Empezamos a entablar relaciones y hacemos cosas por la gente con la esperanza de que nos devuelvan el favor o que hagan algo por nosotros. Es decir, caemos en este juego de que utilizamos a la gente en vez de amarla. Porque estamos buscando qué puedo obtener de él, qué puede hacer por mí. Y empezamos a ver a la gente como un medio para un fin. ¿Cómo puedo utilizar a esto para llegar a tal punto? Pero ese no es el camino de Cristo. Cristo nos enseña lo contrario. Es servir a quien no te puede dar nada. No puedes obtener absolutamente nada de él. Entonces Jesús les dice, el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. El que recibe a este pequeñito en nombre mío, me está recibiendo a mí mismo. Así que Jesús está basando la enseñanza en relación con Él. No definimos entonces a las personas en relación con nosotros mismos. No es basado en lo que pueden hacer por nosotros, cómo nos van a ayudar o si sirven nuestra agenda, sino que debemos recibirlas y amarlas en base a nuestra relación ¿con quién? Con Jesús. Jesús los ama, entonces yo también debo amarlos.
Y no los ames porque son adorables, porque hay mucha gente que no se deja amar, hay mucha gente difícil. Pero ámalos por eso, porque son difíciles de amar. Si quieres ser grande, entonces encuentra personas que no te pueden ayudar en nada o de las que no puedes ganar nada y ministrales, sírveles. Dice Jesús, ama a los más pequeños y al amarlos me estás amando a mí. Fíjense en el versículo 38 lo que sucede. Jesús les está enseñando sobre la grandeza y de recibir gente en su nombre. Y entonces viene Juan, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. Y entonces tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Es decir, los discípulos hicieron todo lo contrario. En vez de recibir a este hombre en el nombre de Jesús, ellos lo rechazaron. No podemos recibir a Jesús y rechazar a otros que invocan su nombre. Y esta es la ironía, que antes, como lo vimos, ¿verdad? En las prédicas pasadas, los discípulos estaban tratando de expulsar a un demonio, pero no podían. Ahora ven aquí a un hombre que no conocían, no estaba con ellos, y lo ven expulsando un demonio en nombre de Jesús. ¿Y qué sucede? Se enfadan, se molestan. ¿Por qué? Porque no los seguía a ellos. Dice Juan, no estaba siguiéndonos. Él estaba siguiendo a Jesús, pero no estaba siguiendo a los discípulos. Entonces en ese momento los discípulos no solo sintieron envidia, sino que se volvieron egoístas. Fíjense, en lugar de celebrar, ¿verdad?, que una persona había sido liberado del demonio, ellos estaban más bien activamente tratando de que no lo hiciera, de que dejara de hacerlo. Eran de mente estrecha. Querían prácticamente tener el monopolio del poder del ministerio de Jesús. Nosotros somos los únicos que podemos ministrar. ¿Por qué? Por su propia ambición egoísta, por su beneficio personal. Pero vean de nuevo la actitud de Jesús. Jesús tan paciente, tan manso. Versículos 39 y 40. Nuevamente, no los reprende. En vez de decirle, muchachos, ustedes sí son brutos, ¿no acaban de ver lo que les acabo de enseñar? Él con paciencia viene y les dice, no lo detengan. Nuevamente reorienta, no lo detengan. ¿Por qué? Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Allí vemos a Jesús nuevamente redefiniendo nosotros y quién está contra nosotros. Porque vivimos en un mundo de nosotros contra ellos, ¿no es cierto? Nosotros contra los demás. Y entonces nosotros definimos esa palabra, nosotros como nuestro pueblo, nuestro país, nuestra tribu, nuestro círculo, nuestra cultura. Pero Jesús les está diciendo, yo tengo más discípulos que solo ustedes. Tengo más. Jesús está ampliando el círculo y está combatiendo eso, el tribalismo. Él es el que nos dice quién está contra nosotros. Y no son otros discípulos de Jesús que no están en nuestra tribu, en nuestro círculo. Esos no son los que están contra nosotros. No son los otros discípulos que no son parte de nuestro círculo. Los que están contra nosotros es el reino de Satanás y sus demonios. No son otras personas que están haciendo el trabajo en el nombre de Jesús. J.C. Ryle comentó sobre este pasaje y fíjense lo que dijo, algo muy interesante. Dice, los cristianos han perseguido a otros cristianos por ninguna razón mejor que la que da Juan aquí. Prácticamente le han proclamado a sus hermanos, o nos sigues o no estás trabajando para Cristo en absoluto. Es decir, si no me sigues a mí, no estás trabajando para Cristo. Pero debemos recordar que no estamos en competencia con la iglesia de la esquina,
ni con la iglesia que está 3 cuadras más abajo. No estamos en guerra contra sangre y carne, sino contra el diablo y sus demonios que están tratando de robar, matar y destruir a todas las personas hechas a imagen de Dios. Y en el versículo 41 les dice Jesús, porque cualquiera que les dé de beber un vaso de agua, porque son seguidores de Cristo. Fíjense esto, el vaso de agua era el acto de hospitalidad más pequeño que había. El mejor regalo de los pobres. Porque los pobres no tenían vino, té o leche, pero sí tenían agua. Y les dice Jesús, en verdad les digo que no se perderá su recompensa. Incluso el acto más pequeño tiene el mayor significado cuando se hace en el gran nombre de Jesús. Así que Dios quiere recompensar a los que sirven a los demás. Dios es mucho más generoso y mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Los actos de servicio más pequeños son vistos y conocidos por Dios. Cada cosa que hacemos por el reino es visto y conocido por Él. Así nadie más lo reconozca. Y a veces lo que pensamos que es importante en el mundo, tal vez no sea tan importante para Dios porque se hizo por las razones equivocadas. Y es el día del juicio el que expondrá los motivos de nuestros corazones. ¿Por qué hacemos cada cosa? Y si nuestros motivos nacen de la envidia o del orgullo, de la ambición egoísta, Dios lo sabe. Porque el orgullo excluye a la gente. El orgullo crea un círculo muy pequeño. El orgullo se apresura a juzgar el tamaño de las acciones, pero no juzga el tamaño del corazón que hay detrás de las acciones. El orgullo hace que nos comparemos constantemente con otras personas. Se fija en los actos grandes, pero no presta atención a los actos ordinarios, a los actos del día a día. Entonces podemos hacer todas las cosas correctas, pero por todas las razones equivocadas. Y lo que Jesús nos está enseñando es que la prueba de nuestra grandeza no es lo que la gente piense de nosotros, sino lo que nuestro Padre conoce de nosotros. ¿Cómo podemos ser entonces grandes? Amando a los demás, no a ti mismo. Trabajando en equipo, no tú solo. No siendo egoístas, no tratando ni esforzándote de impresionar a nadie. Siendo humilde, considerando siempre a los demás mejores que tú y preocupándote por ellos. Pensando y actuando como Cristo. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Es simple. Fíjese lo que nos dice Filipenses 2:2-8. Y resumo, dice, Cristo, quien siendo en naturaleza Dios, renunció voluntariamente a sus privilegios. Tomó la naturaleza de siervo, se hizo semejante a nosotros, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Para ser grandes, debemos convertirnos como Cristo en servidores, servidores de los demás. El camino no es hacia arriba, sino hacia abajo y hacia los lados. No tenemos que ser brillantes, ni conocidos, ni exitosos para ser grandes. Solo necesitamos ser siervos fieles y amorosos. ¿Y de dónde viene la fortaleza para poder ser un siervo fiel y amoroso? De Jesús. Jesús es el verdadero y el único GOAT, el más grande de todos los tiempos. Y Él lo demostró al integrarse por nosotros. Al ir a esa cruz y dar su vida por nosotros, demostró que es el más grande de todos. Solo su sacrificio hace posible que nosotros alcancemos y experimentemos la verdadera grandeza a los ojos de Dios.
Nuestro servicio a los demás entonces debe ser un reflejo del servicio de Jesús y una muestra de gratitud. Gratitud hacia lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjense, en el año 2009, en septiembre del 2009, un jugador de baloncesto, Michael Jordan. ¿Conocemos a Michael Jordan? Ok. Este jugador ingresó al Salón de la Fama de la NBA. Uno de los mayores privilegios que se pueden obtener. Pero fíjense, en su discurso de aceptación, todo el mundo se quedó sorprendido porque Michael Jordan lo que hizo fue prácticamente exaltarse a sí mismo. Humilló a exjugadores, se quejó de tener que pagar por las entradas para que su familia viniera, para que fueran a ese evento, y mencionó a personas que lo ayudaron a ser grande, pero no porque lo apoyaron, sino porque fueron obstáculos en su vida que él tuvo que superar. Es decir, la grandeza para Jordan era elevarse a sí mismo a expensas de los demás, como si fueran peldaños en una escalera hacia la grandeza. Pero otro jugador, David Robinson, también entró al Salón de la Fama, estuvo en esa ceremonia. A él lo llamaban el almirante, porque había servido antes de jugar básquetbol. Y él lo que hizo fue darle gracias a todos los que habían influido en su vida. Le agradeció a su familia, a la organización de los San Antonio Spurs, el equipo, y a todos sus compañeros de equipo. Y luego su discurso lo concluyó con Lucas 17, 11 al 19, sobre los 10 leprosos que fueron curados por Jesús y solo uno volvió para dar las gracias. Y esto fue lo que él dijo en ese entonces. Dijo, solo quiero dar las gracias. Dios me ha seguido en mi carrera. Me ha bendecido y fortalecido. Me ha animado. Si alguien me conoce, ha visto su mano en mi vida. Mi oración es que Él camine con ustedes como ha caminado conmigo a lo largo de mi vida. Dos jugadores diferentes. Dos perspectivas distintas de la grandeza. Uno estaba impresionado consigo mismo. El otro, impresionado con Jesús. Uno se dio las gracias a sí mismo. El otro agradeció a Dios. Uno puede haber sido el GOAT del baloncesto, pero el otro conocía al verdadero y único GOAT, el mejor de todos. En cuanto a mí, no logré mi sueño de convertirme en el mejor jugador de las Grandes Ligas. Pero eso no me quita el sueño. No cambiaría mi vida por nada del mundo. Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno hoy. Cuando era pequeño soñaba con ser grande, pero hoy sé que soy grande cada vez que me vuelvo pequeño. Después de todo, como dice una canción que me gusta mucho de Francesca Battistelli, no necesito mi nombre en luces porque soy famoso a los ojos de mi Padre. Él conoce mi nombre y eso es todo lo que importa. El problema no está en nuestro deseo de grandeza, hermanos, sino en la manera en que la perseguimos. Y la pregunta con que los quiero dejar hoy es, ¿buscaremos la grandeza a la manera del mundo? ¿O buscaremos la grandeza, la verdadera grandeza, en el ejemplo supremo de Cristo? Vamos a invitar al grupo de alabanza, pongámonos de pie para adorar a nuestro Señor. Y en este momento, allí donde se encuentran, siéntanse en libertad de adorar a nuestro Señor.
La invitación, hermanos, es que si hay alguien que no conoce al más grande de todos, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Ya sea el pastor, alguno de mis hermanos o yo, estaríamos contentos de orar contigo. Si hay algo que te tiene cargado el día de hoy y deseas pasar al frente, hazlo con libertad. Cuando pasamos al frente no es una señal de debilidad, sino una señal de humildad, de lo grande que somos. Así que trae tus cargas al trono de la gracia. Si tienes algún familiar enfermo, si estás pasando por alguna dificultad, si quieres entregar tu vida al Señor, comprometerte al servicio de Él, pasa hoy al frente y permite que oremos por ti. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por este hermoso servicio, por estas hermosas alabanzas, por el mensaje que tú nos has dado hoy. Y oro por cada uno de nuestros hermanos presentes el día de hoy, y que si alguno, Señor, tiene el deseo de oración, de conocerte más a ti, de servirte más a ti, que tome ese paso el día de hoy. Bendícenos, Señor, en tu nombre Jesús oro. Amén. Invitamos a la congregación a cantar Yo quiero más de ti. Dile al Señor en esta mañana. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Y quiero menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Todos juntos. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Nuevamente decimos. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar Para Que crezcas tú. Amén. Bien, hermanos, gracias por venir hoy. Para que finalicemos nuestra bendición final, viene de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Que tengan una feliz semana, hermanos. Bendiciones.